Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas los presentes en esta convocatoria que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Chipiona para hablaros de una reivindicación histórica que tiene este municipio, que es, bueno, dilucidar dónde desemboca efectivamente el río de Andalucía, el río navegable, el más importante de España, que es el río Guadalquivir. Bien, yo nací frente al río Guadalquivir, soy profesor. Las clases con mis alumnos, con el mapa de Andalucía, indicando la historia del río Guadalquivir, pues siempre le he dicho a mis alumnos que el mar, la desembocadura del río, pues está frente a nuestras costas. Eso ha sido una visión que siempre he tenido personalmente. Pero curiosamente, en todo este tiempo me encuentro que hay muchos ciudadanos, muchos vecinos de mi ciudad, de diversos ámbitos educativos y también culturales, donde también hay personas que nos visitan de otras poblaciones que curiosamente coinciden con esta teoría. Entonces, indudablemente, el año pasado, pues dije públicamente que para mí, como alcalde de Chipiona, reivindicando la postura de mi ayuntamiento, de mi municipio y de lo nuestro, pues iba a hacer las gestiones oportunas para dilucidar y dejar claro cuáles son las teorías y los argumentos que indican que el río Guadalquivir desemboca en Chipiona. En este sentido, nos pusimos en contacto con Antonio Ramos Millán, que es profesor de la Universidad de Granada, que es chipionero también, y que se ofrece de forma altruista, todo hay que decirlo, para hacer un estudio importante, pues avalando pues todos los criterios de todos los ámbitos que recogen estos argumentos, ¿no? Y que puedan ser demostrables, y que con estos argumentos nuestra iniciativa es pues presentarlo a las instituciones públicas que competan, ya sea el Instituto Nacional Geográfico Nacional, ya sea la Consejería correspondiente de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España, y a quien competa, pues con este estudio intentar pues reivindicar lo nuestro. No queremos entrar en polémica con la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, es una ciudad magnífica, enorme. Es una ciudad que está hermanada con Chipiona por vínculos de sangre, vínculos empresariales y vínculos históricos. Es una ciudad a la que queremos maravillosamente. Es una ciudad que no queremos con esto hacer daño, por supuesto que no, pero evidentemente yo, como alcalde de esta ciudad, mi objetivo es reivindicar pues lo que es de mi ciudad. No quiero en este contexto pues entrar en polémicas con nuestra ciudad vecina, nuestra ciudad hermana de nuestra costa noroeste, esa ciudad gastronómica, maravillosa, cultural, histórica, yo que sé, todo lo que es Sanlúcar de Barrameda para nosotros, ¿no? En este sentido, pues firmamos un convenio de colaboración con la Universidad de Granada, con el cual pues se le encargaba un poco, aparte de otras actividades culturales que tenemos aquí importantes, que es una universidad como la de Granada, también tenemos convenios con la Universidad de Cádiz y tenemos también colaboraciones con la Universidad de Sevilla. Es decir, las universidades son el fondo y el foro donde se pueden discutir y se pueden, por los estudiosos, por los que conocen la historia, puedan dilucidar esta cuestión. Pues la Universidad de Granada se ha ofrecido a hacer este estudio, ¿no? Por otro lado, por dar unas pinceladas, yo no soy el técnico ni soy el estudioso en la materia, pero el faro de Chipiona, por poner un ejemplo, está ahí simple y sencillamente porque es una señal marítima que indica que la zona de Escollera, hacia el único río navegable que existe en España, que es el Guadalquivir, pues indica la entrada, la embocadura. Si es la embocadura y es la entrada, indudablemente es la salida. También vemos en los mapas del Instituto Hidrológico y Instituto Hidrográfico, ¿no? En esos mapas que hacen ahí, dónde va la canal, dónde está, dónde termina, dónde están las otras boyas de señalización, dónde está la boya del Perro. Hoy Juan Sebastián Elcano está frente a mi casa con sus 9 segundos, sus destellos importantes. Vemos también dónde se fondean los barcos, que desde pequeño siempre los he visto frente a mi casa,
cuando más barcos vi fue en la Expo 92, habían muchos barcos esperando la bajada y la subida de la marea para llegar a Sevilla, ¿no? Donde también el puerto de Sevilla, en este aspecto, tiene la señal marítima en Chipiona, como es el faro de Chipiona. Analizar también que los prácticos están instalados en Chipiona. En definitiva, una serie de argumentos que nos hacen pensar que podemos reivindicar históricamente, podemos reivindicar también geográficamente y como una reivindicación que nuestro río desemboca en el mar de Chipiona, porque es donde desembocan los ríos, en los lagos o en los mares, y el mar está en nuestras costas. Con lo cual, este es un poquito los principales argumentos donde el alcalde pues organiza pues esta petición de reivindicación histórica de nuestro municipio, reivindicando un poco lo nuestro. Ya los estudios dirán si tenemos razón, si no la tenemos, ya dirán lo que tengan que decir, y para eso pues está aquí nuestro profesor de la Universidad de Granada, Antonio Ramos Millán, que ahora pues intentará brevemente, porque Antonio tiene un estudio bastante complejo a todos los niveles, y yo creo que va a ser importante tener esta opción, ¿no? Deciros que el estudio no está físicamente presentado en este momento, sino que el estudio está en avance, está en un avance bastante ya terminado, y que se presentará pues en los próximos meses, ya como un estudio para que desde parte del Pleno de la Corporación pues se hagan las reivindicaciones administrativas competentes, ¿no? Y que siento mucho que se haya retrasado un poquito esta iniciativa, porque la verdad es que mi pensamiento era que algunos meses antes, incluso antes del verano, hubiésemos tenido este estudio, pero nuestro profesor, que hoy presentamos un libro suyo, bastante importante, de la Universidad de Granada, pues, en fin, está ahí, ahora explicará él los conceptos, ¿no? ¿Qué dice la Junta de Andalucía? ¿Qué dice el Ministerio? ¿Qué dice la historia? ¿Qué dice la geografía? ¿Qué dice todo lo que tenga que decir? Lo va a explicar ahora Antonio Ramos Millán. Muchas gracias, y después, si queréis, en la rueda de prensa, si queréis hacer algún tipo de pregunta, estoy aquí a vuestra entera disposición, como siempre. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Luis Mario, por tus palabras introductorias, y a todos los presentes por el interés en esta convocatoria, en la que vamos a realizar, como dice Luis Mario, un avance de los resultados generales del estudio encargado por el Ayuntamiento de Chipiona para dilucidar en términos científicos dónde se encuentra la desembocadura del río Guadalquivir. Responderemos a esta cuestión en el correspondiente ámbito de las ciencias de la tierra y del mar, que sintetiza la geografía física. Y, en segundo lugar, vamos a comprender esta cuestión en el ámbito de la geografía humana para explicarnos por qué Sanlúcar es considerada la desembocadura del río Guadalquivir y protagonista de su geografía náutica, tal como nos refiere la llamada broa de Sanlúcar, que denomina el mar frente a la costa norte de Chipiona. Después de esta exposición tendremos ocasión de disponer de un turno de preguntas a efecto de responder pues a las cuestiones que ustedes deseen formular. Pues bien, en el ámbito disciplinario de la geografía física, la respuesta inmediata es que el río Guadalquivir, el Guadalquivir como río, no desemboca ni en Sanlúcar de Barrameda, ni en Chipiona, ni por supuesto en Almonte, sino en Alcalá del Río, cabecera del mar interior, que es el estuario del Guadalquivir. Pues desde esta geografía en la que nos encontramos, entre Sanlúcar y Chipiona, hasta unos 90 kilómetros valle arriba, en el entorno sevillano de Alcalá del Río, el curso de agua del Guadalquivir no es río, sino ría. No es un cauce fluvial, sino un caño mareal, un mar interior cuyas aguas costeras permanentes, como propias de un mar infralitoral y submareal, experimentan obviamente las mareas oceánicas, marea de donde procede el nombre griego de estuario, que fue utilizado por primera vez en nuestra geografía por el geógrafo Estrabón en el siglo I antes de nuestra era. Estuario, que es el término genérico actualizado hoy día
para denominar estos medios marginales marinos proyectados en el interior de los continentes. En definitiva, el río Guadalquivir desemboca en el mar de la ría o estuario del Guadalquivir a la altura de Alcalá del Río. El Guadalquivir no es ninguna excepción en nuestro medio, pues es común que las desembocaduras fluviales atlánticas se encuentren en estuarios, como en nuestro entorno del Golfo de Cádiz, desde el Guadiana al Guadalete, en la bahía, mares interiores cuyos márgenes no son ribera de río, sino costa del mar. Todos estos estuarios mareales que nos rodean han sido objeto de detallados estudios en las últimas décadas. Estudios que han permitido conocer su geografía física, en base a la presencia de fenómenos geomorfológicos propiamente estuarinos, que son resultado de una historia geológica protagonizada por procesos hidrológicos, tanto marinos como fluviales, que están hoy día en activo. El Valle del Guadalquivir tiene el mayor estuario de la península ibérica y destaca por su navegabilidad hasta el puerto de mar, que es Sevilla. Es pertinente, por tanto, que este mar del estuario del Guadalquivir esté poblado de especies marinas, que haya oleaje en el interior de la boca del estuario, donde se encuentra Sanlúcar de Barrameda, y que tengamos salinas históricas y actuales a un lado y otro de la costa de Sanlúcar y Trebujena, todo como lo propio no de un medio fluvial, sino del medio marino que es. Esta naturaleza marina con la denominación de ría o estuario es la que está presente en todas las instituciones que intervienen en el Guadalquivir, que son muchas debido a la diversidad de intereses económicos que confluyen en el estuario. Es así que la Confederación del Guadalquivir publica un libro con el expresivo título de Guadalquivires, para expresar acertadamente esta idea de diversidad que comienza con la dicotomía entre río y ría, que la demarcación de costas y medio marino del actual Ministerio para la Transición Ecológica y, en correspondencia, el Instituto Hidrográfico de la Marina y la Armada Española, extiendan sus competencias sobre la costa por todo el margen marismeño del estuario hasta Alcalá del Río, como también que la Autoridad Portuaria de Sevilla administre el único puerto marítimo interior del país y que refiera a la ría del Guadalquivir en los títulos de sus publicaciones de memorias anuales, de sus necesarias tablas de mareas o en sus entidades administrativas más destacadas y de nuestro principal interés, como es la Corporación de Prácticos del Puerto de Sevilla y Ría del Guadalquivir. Dado que no nos encontramos ante un cauce fluvial desde las citadas latitudes sevillanas, es comprensible asimismo que sea igualmente impropia la denominación específica de desembocadura para este encuentro del mar interior estuarino y el mar abierto oceánico, pues no existe una corriente fluvial ni solo descendente hasta Sanlúcar o Chipiona, sino las corrientes mareales ascendentes de las mareas crecientes y las corrientes descendentes de las mareas vaciantes. Antes que desembocadura de río, estamos ante una boca de estuario o puerta del mar. Una puerta del mar por donde como embocadura entra la marea creciente y como desembocadura desagua la marea vaciante. Una puerta, por tanto, para la entrada y la salida de las mareas. La evolución geomorfológica de los estuarios, de sus estados de desarrollo y los paisajes que los caracterizan, es una materia bien conocida actualmente en función de los procesos hidrológicos, marinos y fluviales coadyuvantes en esta evolución de los estuarios.
Sus orígenes se encuentran en la subida del mar e invasión continental del mar Holocénico durante la llamada transgresión flandriense, hace unos 6.000 años, época histórica de nuestro Neolítico. Por entonces, el espacio ocupado hoy día por las marismas del Guadalquivir era una bahía o ensenada. Desde estos orígenes, el estuario del Guadalquivir, como todos los estuarios, ha experimentado un progresivo relleno sedimentario y desecación de su cuenca, que ha sido acelerado por la reciente acción antrópica, desde que fue bahía para transformarse en el histórico lago Ligustinus, hasta las marismas actuales, que, surcadas inicialmente por una red de caños mareales, han quedado reducidos al único canal actual. Pero también, como característica generalizada de los estuarios, sus bocas al mar abierto han experimentado una importante transformación geomorfológica a lo largo de su historia natural. Esta boca del estuario, entonces, del estuario del Guadalquivir, que es el enclave geográfico de nuestro interés, resulta ser un medio de especial transformación geomorfológica en su evolución. Por ello, el estudio de las bocas de los estuarios, como la del Guadalquivir, a partir de sus atributos geomorfológicos característicos, nos va a permitir un conocimiento geográfico preciso del lugar donde se encuentra actualmente la boca del estuario, oportuna materia que centra nuestro cometido de estudio. Pues bien, el fenómeno más importante acaecido en la boca del estuario del Guadalquivir ha sido, en su flanco onubense, el progresivo crecimiento o progradación de la flecha litoral que es el cordón de dunas del Coto de Doñana, las llamadas arenas gordas, crecimiento desde la costa onubense de Matalascañas, en Almonte, hacia la costa de Chipiona. Este crecimiento ha traído consigo varias repercusiones de nuestro interés. Por un lado, el estrechamiento de la boca, de los 26 kilómetros originarios a su sexta parte, los 4,5 kilómetros actuales. Pero además, la dirección que ha tomado este crecimiento de la flecha litoral ha llevado consigo un retranqueamiento de la boca del estuario hacia su interior, pues el crecimiento de la punta del cabo actual, que representa este crecimiento, el bajío arenoso del Placer de San Jacinto, se sitúa frente por frente a la punta de Montijo de Chipiona, definiendo con precisión la actual boca del estuario entre sendas puntas. La boca originaria del estuario, antiguamente entre la costa de Matalascañas, en Almonte, y la punta de Chipiona, donde se encuentra el faro, ahora se realiza entre la punta del Cabo y la punta de Montijo en Chipiona. Por lo que este morro estructural, que es la costa norte de Chipiona para la cuenca del Guadalquivir, ha sido testigo de toda la evolución natural de la boca del estuario, que se ha desplazado de la punta de Chipiona a la punta de Montijo, conforme el estrechamiento de la boca emprendido por la flecha litoral de arenas gordas hace miles de años. Es considerando, insisto, esta actual boca del estuario entre las puntas del Cabo y de Montijo, por lo que en la clasificación de las playas estuarinas realizada por la Autoridad Portuaria de Sevilla, la playa chipionera de Montijo, de 1 kilómetro de longitud hasta el comienzo del término municipal de Sanlúcar, es la primera playa del Guadalquivir y tiene su extensión natural en la playa de la Jara de Sanlúcar, como bien conocemos. Por ello, además, todos los canales de navegación histórico de la modernidad,
como también el actual, se inician desde esta geografía marítima entre la punta del Cabo y la punta de Montijo. El canal actual se inicia en los fondos marinos localmente profundos llamados lagunazos de Montijo. La boca del estuario del Guadalquivir tiene una forma de embudo, un zaguán, si me permitís la metáfora, que se ensancha en la puerta del mar, en las puntas de Montijo y el Cabo, y se va estrechando a lo largo de unos 7 kilómetros hasta Bonanza, donde el embudo termina en un vástago acodado que inicia el canal marino que hoy día es el estuario. A este lado interior de la boca del estuario se generan, en término de Chipiona obviamente, se generan los bancos arenosos que representan los deltas mareales de flujo, las mareas crecientes que entran en forma de abanico por toda la boca del estuario. Pero la costa chipionera, hoy día externa a la actual boca del estuario, el arco costero chipionero desde la punta de Montijo a la punta de Chipiona, primigenio flanco de la boca originaria del estuario, no se encuentra hoy día al margen de los procesos hidrológicos estuarinos, sino totalmente afectada por los mismos, de manera que podemos considerarla como un verdadero atrio del estuario. Por un lado, el empuje de la costa progradante, como decíamos, del Coto de Doñana hacia esta costa chipionera, ha traído consigo que las mareas crecientes y temporales de invierno se ceben, erosionando en gran medida este arco costero chipionero, como es de todos conocidos en nuestros días. A su vez, las mareas de reflujo salen del estuario como un torrente por el actual canal del estuario, para depositar su delta mareal de reflujo a este lado externo de la actual boca. Al igual que extiende la turbidez del estuario por toda esta costa. La importancia estuarina que como atrio de estuario tiene este arco costero entre las puntas de Montijo y Chipiona permite comprender que sea en este medio donde se inician las tomas de datos para los actuales estudios hidrológicos del estuario. Esta exploración de la boca del estuario permite comprenderla orgánicamente como un complejo geográfico con expresión regional, entre Almonte por un lado y Chipiona y Sanlúcar por otro. A nivel descriptivo, entre los estudios estuarinos, también aparece como sinónimos de boca de estuario la denominación genérica de desembocadura de estuario o desembocadura del Guadalquivir, por la similitud paisajística, como sabemos, con la desembocadura de un río, por lo que para su referencia regional aparece el concepto de complejo de desembocadura. Complejo de desembocadura que a nuestros efectos correspondería, por un lado, el atrio estuarino mencionado del arco costero entre las puntas de Chipiona y Montijo, y por otro lado, la boca del estuario, con la puerta del mar entre las puntas de Montijo y el Cabo, y el desarrollo de su boca embudada como zaguán hasta el puerto de Bonanza en Sanlúcar de Barrameda. Disculpad. En términos de geografía física, por lo tanto, la boca o desembocadura del estuario del Guadalquivir ha estado siempre definida entre la costa onubense por un lado y la chipionera y sanluqueña por otro, aunque sin embargo la geografía humana náutica de la desembocadura que hemos heredado está protagonizada por el puerto de desembocadura, que es Sanlúcar de Barrameda.
Si contrastamos esta geografía física estuarina con la geografía humana al uso, donde Sanlúcar es la ciudad portuaria de la desembocadura del río Guadalquivir, puerto al que se accede desde la llamada Broa de Sanlúcar, nos vamos a encontrar con incoherencias discursivas entre esta geografía humana y la geografía física subyacente. Por un lado, con la paradoja de un río que es ría, un pensamiento geográfico hegemónico que, siendo erróneo, arrastra una verdad de autoridad históricamente construida que, a su vez, sin duda, encumbra a Sanlúcar en la geografía andaluza, como lugar neurálgico de su principal arteria fluvial. Por otro lado, con la referencia histórica antiguo-regimental de Broa de Sanlúcar, para denominar esta geografía regional de la desembocadura chipionera, denominación descriptiva al uso que hoy día ha perdido todo su sentido funcional originario en términos náuticos actualizados. La llamada tradicionalmente Broa de Sanlúcar denomina genéricamente todo este complejo de la boca del estuario del Guadalquivir, desde la punta de Chipiona y la Piedra de Salmedina a la llamada Barra de Sanlúcar en la punta del Espíritu Santo. La Broa de Sanlúcar se encuentra, por tanto, recorriendo toda la costa norte de Chipiona, como la autoridad portuaria de Sevilla subraya cuando la menciona en sus textos. La denominación de Broa o Abra responde a una toponimia náutica y portuaria propia del uso náutico de las costas. Y como esta llamada Broa de Sanlúcar, el término refiere a una ensenada o pequeña bahía de escaso fondo que en la náutica representa la entrada a un puerto de destino, como lo fue en nuestro caso Sanlúcar de Barrameda. Ensenadas en las cuales es muy peligroso navegar, al estar poblada de bajíos que ocasionan frecuentes naufragios. En nuestro caso, los bajíos rocosos del arrecife de Chipiona y los bajíos arenosos o bancos de arena de origen estuarino que se forman a un lado y a otro de la boca del estuario, como hemos mencionado previamente. Pues bien, esta Broa de Sanlúcar ya no refiere directamente como antaño la entrada al puerto de destino de Bonanza, en Sanlúcar, pues su función náutica radica hoy día en representar el inicio de la eurovía del Guadalquivir con destino al puerto de Sevilla. La Broa es un lugar náutico de crucial importancia por ser la escala técnica de la entrada al estuario, esto es, donde se encuentra el actual fondeadero de la embocadura, llamado Los Pozos de Chipiona, flanqueado a un lado de la costa por el faro de Recalada, que es nuestro faro de Chipiona, y al otro lado por la oficina de Corporación de Prácticos en el puerto de Chipiona. Las funciones náuticas actuales del comercio marítimo residen en Chipiona, como inicio de la eurovía del Guadalquivir, como fondeadero y antepuerto de Sevilla, destino metropolitano que sustancia la conocida denominación de Ría de Sevilla. De manera que la Broa de Sanlúcar queda como una denominación fosilizada en referencia a una geografía portuaria anacrónica de los tiempos pretéritos antiguos regimentales que ya desde hace tiempo solo tiene en la propia costa de Chipiona los referentes náuticos relevantes propios de nuestros días. Habida cuenta que toda la geografía humana es de origen histórico, para comprender esta geografía náutica en la que nos encontramos, hay que buscar las razones históricas que la han construido. La historia milenaria de la desembocadura del Guadalquivir está escrita
en las geografías que se han sucedido desde época romana. Geografías que son explícitas de las motivaciones culturales que a través de la historia han interpretado esta geografía física a fin de adecuar su náutica a las condiciones políticas propias de cada época. Partimos de que la náutica de la desembocadura del Guadalquivir es común en las desembocaduras oceánicas. Es necesario un fondeadero de embocadura, el atrio chipionero de la boca de nuestro estuario, para acometer el cambio de régimen de navegación del mar abierto al mar estuarino, a la espera de las condiciones apropiadas del estado de la mar, y especialmente de una marea creciente que llevaría la nave al puerto de Hispalis, Isvililla o Sevilla, pues estas condiciones naturales generales que determinan la náutica en nuestro lugar no han cambiado sustancialmente desde sus orígenes. Para abordar este cambio de régimen de navegación y entrar en el estuario en cualquier época histórica, más aún habida cuenta la dificultad de la proa, es imprescindible que los barcos sean pilotados por los llamados prácticos, que son capitanes de barcos de las marinerías locales y expertos, por tanto, en las condiciones locales de navegación que entraña la desembocadura del Guadalquivir como otras embocaduras estuarinas. Pues bien, el fondeadero histórico tradicional de la embocadura del Guadalquivir desde época romana hasta la conquista castellana de Al-Ándalus fue la que hoy es la playa de Regla, una ensenada como apropiado, quiero decir, fondeadero, adjunto a la boca del estuario del Guadalquivir. Desde el siglo XIV, el aumento del calado de los barcos determinó el cambio de este fondeadero tradicional por el actual, en los llamados, como he mencionado anteriormente, los pozos de Chipiona. El fondeadero tradicional en el lugar de Regla fue en época romana el puerto del faro de Caepionis, primer faro oceánico del planeta, del siglo II antes de Cristo, que según la geografía, la gran geografía de Estrabón, en el siglo I antes de Cristo, era el faro que daba la entrada al estuario. 7 siglos después, ya en época visigoda, construyó San Fructuoso su monasterio nono para poder fugarse del país en una nave, a causa de la persecución del rey Chindasvinto, según las referencias rescatadas en la hagiografía de la Vita Fructuosi. Monasterio que regentó la mozaravía de Chipiona durante 5 siglos, que fue Regla por último la ensenada de las mezquitas, un ribat almorávide frente al cual fondeó el barco andalusí del gran geógrafo árabe Al-Idrisi, lugar que aparece por 4 veces referido en su gran geografía del mundo. Todos estos jalones monumentales son manifiestos del fondeadero histórico de la embocadura del Guadalquivir, que fue la ensenada de la actual playa de Regla, desde el siglo II a.C. hasta el siglo XIV. El milenio y medio de historia que antecedió a la conquista castellana. En toda esta historia precastellana, desde época romana, no existió en la costa de Sanlúcar de Barrameda ninguna población destacada, como lo fue milenio y medio el lugar de Regla de Chipiona, cuya relevancia del lugar venía precisamente dada
por ser el antepuerto del emporio metropolitano sevillano. El oficio náutico del pilotaje de la desembocadura del Guadalquivir ha sido tradicionalmente chipionero, pues es la costa de Chipiona la que está abocada vocacionalmente a ello, por su localización geográfica en el propio fondeadero de la embocadura. La conquista castellana del reino de Sevilla por el mar en el verano de 1247 comienza con la toma del antepuerto de la Medina Isbililla, que era esta ensenada de las Mezquitas, en la actual playa de Regla. Desde entonces se instalan en la comarca verdaderos estados señoriales castellanos, donde destaca el de Medina Sidonia, el señorío de los Guzmanes, con sede capital en Sanlúcar de Barrameda, que fue la más importante nobleza del país durante los siglos modernos. En palabras académicas acreditadas, en el momento de la conquista, Sanlúcar no parece que fuera más que una torre defensiva andalusí, no una población como la referida de los moros de Chipiona, de los que hablan las fuentes tardías de la Reconquista. Sanlúcar se funda en esta época castellana bajo medieval como un puerto de desembocadura, un tipo de asentamiento portuario que estaba presente en todas las desembocaduras atlánticas, pero que aquí, con la desembocadura a 90 kilómetros del mar abierto, competía con el realengo portuario sevillano, convirtiéndose Sanlúcar en un puerto satélite aduanero que se beneficiaba por privilegio real del impuesto portuario del almojarifazgo, cuya rentabilidad proporcionaba la mayor riqueza a la casa señorial. Las razones históricas que han construido la geografía náutica de la desembocadura van a residir en las condiciones del poder político moderno de la comarca, protagonizada por el estado señorial más importante del país, la Casa de Medina Sidonia, con sede capital en Sanlúcar de Barrameda. En su política económica, que está capitalizada por el comercio marítimo internacional, la geografía náutica de la desembocadura del Guadalquivir será un instrumento político fundamental para esta, su principal empresa económica. Por su parte, después de esta conquista castellana, Chipiona pasó en pocos años a la casa nobiliar de Marchena, el señorío de los Ponce de León. Su autonomía concejil fue suprimida, su término anexionado a Rota, y la población de Chipiona quedó como una población fronteriza y sin ninguna competencia jurisdiccional frente a la capital sanluqueña del todopoderoso estado señorial de Medina Sidonia. La costa chipionera del Guadalquivir fue colonizada y sus funciones náuticas apropiadas por el estado señorial de Medina Sidonia. El puerto internacional de Sanlúcar determinó la denominación de la broa y el pilotaje de los barcos desde Chipiona pasó por sentencia judicial a la jurisdicción sanluqueña. Este cambio de la base costera de los pilotos prácticos fue una determinación política sin duda muy beneficiosa para el duque de Medina Sidonia, como se conoce, pero realmente contraproducente para la náutica de la entrada al estuario, causa implicada en tantos naufragios en la boca del Guadalquivir, sin el servicio pertinente y relevante de los prácticos chipioneros,
situación que ha sido obviamente corregida hoy día al reasentarse la base de prácticos en Chipiona a efectos de la entrada de los buques en la actual eurovía del Guadalquivir. La ciudad de Sanlúcar de Barrameda tiene una historia moderna imponente, bien conocida, pero su nacimiento fue castellano. No tiene raíces precastellanas, ni por supuesto, dígase de paso, las necesita. Si Sanlúcar alcanzó sobrada altura para proyectar sombra a sus vecinos, tal como Trebujena o Chipiona, en la historia náutica precastellana estas dos poblaciones están en la geografía náutica del Guadalquivir, pero no Sanlúcar. El empoderamiento moderno de Sanlúcar ha facilitado que su propia historiografía se proyecte con autoridad en el pasado precastellano, colonizando también la historia que pertenece a las poblaciones vecinas. Así, por citar un ejemplo, entre otros, la historiografía sanluqueña refiera en su barrio alto la localización del ribat de las mezquitas, que el geógrafo Al-Idrisi localiza en la desembocadura del río Grande, Guadalquivir, y que ha sido descubierto en el lugar de regla de Chipiona, una vez que el descubridor de Numancia, Eduardo de Saavedra, nos indicó su lugar en Chipiona. Aún hoy día, la historia oficial de Chipiona tiene que reponerse del olvido centenario de sus raíces y mirar al horizonte de su historia para verdaderamente restituir la memoria de este lugar de la desembocadura del Guadalquivir. Antes de la Carta Puebla de 1477, que erróneamente para la historia oficial es la fundación de Chipiona, este lugar tiene una profunda historia precastellana que desde época romana capitaliza su vocación náutica hacia el estuario del Guadalquivir. Porque poner en valor la desembocadura del Guadalquivir en Chipiona requiere incontestablemente reconocer y poner en valor los monumentos históricos que precisamente avalan esta vocación náutica histórica de la costa chipionera del Guadalquivir, tal como monumentos manifiestos de la geografía histórica de la desembocadura, que son el faro de Caipionis, el monasterio nono de San Fructuoso, el ribat de las Mezquitas y el actual, por supuesto, faro más alto de España, que hoy día preside con indiscutible autoridad el comienzo de la autovía de Guadalquivir. Y para terminar como conclusiones, los estudios de la geografía física del estuario del Guadalquivir nos muestran que su boca se encuentra abierta entre Chipiona y Almonte y se extiende hasta el puerto de Bonanza en Sanlúcar. Su geografía humana ha estado regida por las condiciones históricas de la navegación del estuario. En este sentido, la fundación del puerto de desembocadura de Sanlúcar de Barrameda como sede capital del Estado señorial de Medina Sidonia colonizó desde el siglo XIV la geografía de la desembocadura del Guadalquivir y se apropió de las funciones náuticas del pilotaje de la marinería local chipionera. La geografía náutica de la desembocadura, que es la broa de Sanlúcar, refiere aún esta geografía del poder señorial marítimo de antaño, aunque hoy día solo porta su sentido referencial descriptivo, sin que guarde referencia con las funciones marítimas de esta costa chipionera del Guadalquivir y su eurovía. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y quedo a su disposición para las cuestiones que deseen plantear, si hay alguna. Gracias. Bueno, pues todos nos hemos quedado sorprendidos de esta intervención
datos históricos y geográficos y todo lo demás, ¿no? Yo, vamos, pensaba que íbamos a concretar un poco, pero yo creo que esto nos abre muchas puertas y muchas luces a lo que estamos hablando. Si tenéis algún tipo de pregunta o intervención, estamos a vuestra entera disposición. Sí, yo quería preguntar, haciendo referencia precisamente a la Casa de Mediaciones, que es a lo que se atribuye ese peso en la desembocadura, porque luego en tiempos más modernos no se ha actualizado esa cuestión. Bueno, realmente lo que ocurrió fue el cambio de la recepción de todo el comercio marítimo de Sevilla a Cádiz, como bien sabes, y en unos momentos precisamente en que el cauce del Guadalquivir presentaba muchos problemas para la navegación. Hubo proyectos en el siglo XVIII para, digamos, posibilitar esa llegada a Sevilla, pero eso no fue posible y durante bastante tiempo, ¿verdad?, pues Cádiz cogió la capitalidad de ese comercio marítimo. Hoy día, como el puerto sanluqueño era una intrusión, no un intruso, pero sí una intrusión en la historia general, ¿no?, del río Guadalquivir, que siempre había estado capitalizado por el puerto de Sevilla, y ahora pues el puerto de Sanlúcar recibía privilegios de los reyes castellanos para beneficiarse de ese impuesto que era propiamente real. De manera que las condiciones históricas, propiamente también las naturales del estuarino, explican por qué no se ha restaurado, por qué hoy día el puerto de Bonanza no recibe los grandes buques. Bueno, se necesitaría una infraestructura grande, ¿verdad?, portuaria allá, para que pudieran entrar y fondear los grandes buques que hoy día entran por el Guadalquivir. Yo quería preguntar, a nivel oficial, todo esto que se ha planteado, el estudio sigue adelante, como habéis apuntado al principio, pero ¿qué trámite necesitaríamos para que esta realidad que estamos viviendo hoy con la desembocadura y todo esto se hiciera? Primero, reconocerlo los organismos oficiales de que esto es así, y en segundo lugar, bueno, ¿qué trámite tendría que el ayuntamiento para que de alguna manera se haga oficial todo este estudio y todas estas realidades? Bien, en principio nosotros lo que hemos hecho es encargar un estudio, es decir, la discusión que teníamos al principio de todo lo que todo el mundo pensaba, dónde estaba el río, el estuario, lo demás, y el fondeadero, la proa y todo lo que estamos hablando, encargar un estudio más o menos científico como el que hemos escuchado aquí, con todos estos datos. Indudablemente, cuando este estudio se presente, pues será llevado al órgano competente del ayuntamiento, sea la Junta de Gobierno Local o sea el Pleno. Y después de esto, pues el ayuntamiento hará una propuesta de solicitar a las administraciones competentes, que estamos ahí viendo quiénes son los organismos. Yo expliqué antes que me imagino que el Instituto Geográfico Nacional es uno de ellos, la Consejería de la Junta de Andalucía, que tiene que ver con el patrimonio cultural de Andalucía también, el correspondiente ministerio la Junta del Puerto de Sevilla, en fin, a todos los organismos, pues que con las conclusiones que tengamos aquí solicitarle lo que el informe al final concluya, ¿no? ¿Qué es lo que estamos nosotros intentando? Pues bueno, poner el buen nombre de Chipiona en la historia del río más navegable y más importante de Andalucía, que es el Guadalquivir. Esa es nuestra idea. Hemos visto aquí por los datos que no estamos fuera del Guadalquivir, del estuario o de la ría, o de lo que le queramos llamar oficialmente, ¿no? Popularmente es el río Guadalquivir, ¿no? En definitiva, esa es la idea. Me imagino que esto después, de este proceso, tendrá administrativamente pues una serie de documentación que habrá que aportar, una serie de conclusiones que nos tendrán que mandar. Si las conclusiones están correctas, pues magníficamente bien. Si no, pues estarán los tribunales, estarán los contenciosos, estará donde haya que llegar. Nosotros queremos llegar hasta el final. Lo que se inicia aquí es el proyecto, que lo que necesitamos es ya el estudio oficial, el documento, que es el que vamos a tener los próximos meses,
con este avance importante que ha hecho aquí el profesor Antonio Ramos, ¿no? Sí, y por último, precisar, más allá de las concreciones que ha dado respecto a la ría el profesor, esa reclamación, como bien dice popular, se circunscribe a que se reconozca como desembocadura de lo que se conoce como el río Guadalquivir en Chipiona, ¿entiendes? Pues, efectivamente, nosotros entendemos desde la localidad de Chipiona, entendemos que el río Guadalquivir algo tiene que ver con esta localidad, ya sea estuario, ya sea ría, ya sea intermareal, tiene que ver mucho. Hemos dado aquí unos datos importantes, históricos y científicos y políticos incluso, ¿no? En definitiva, eso es lo que estamos un poco reivindicando, ¿no? El papel que juega esta población en este río tan importante que tiene Andalucía. Pues nada, pues muchas gracias, y hoy hemos aprendido historia, geografía y hemos aprendido muchas cosas que eso no llevamos.